Argentina está conmocionada por el triple asesinato de un grupo de mujeres en un crimen que, aunque está en investigación, ya ha generado el repudio de organizaciones como Amnistía Internacional y diversas manifestaciones que acusan un crimen de odio por orientación sexual. El pasado 6 de mayo, un hombre de 67 años arrojó una bomba molotov al interior de la habitación que compartían 4 mujeres, a quienes les prendió fuego. 3 de ellas, después de agonizar por horas, murieron. Amnistía Internacional reclama que la justicia realice una investigación con perspectiva de género. Desde el gobierno de Javier Milei aseguran que todo acto de violencia es repudiable por igual. El portavoz Manuel Adorni declaró que le parece muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es algo que abarca mucho más que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo, desatando críticas en diversos sectores. Para profundizar en este tema, conectamos con Ana Fornaro. Ella es codirectora de la agencia Presentes, encargada de tratar temas de diversidad sexual y cultural, géneros y derechos humanos. Bienvenida a France 24. La postura del gobierno frente a la Gracias. diversidad sexual, reflejada en actos como el cierre del Instituto contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo, ¿pueden influir de alguna manera en el aumento de los crímenes de odio? Sí, hay una cuestión de clima social y político generalizada que no sé si es algo causal, una cosa que cause determinada, o esto, por ejemplo, este acto de odio, pero sí hay una correlación, ¿no? Este gobierno es deliberadamente, explícitamente antiderechos, son gestos políticos, haber cerrado, por ejemplo, el INADI, haber despedido a tantas trabajadores estatales, que eso golpea mucho a las mujeres y a las diversidades. Y después los discursos explícitos, que vienen desde el gobierno directamente o de sectores cercanos al gobierno, como el biógrafo de Milei, Márquez, que dijo dichos homodiantes en la radio, que los dice todo el tiempo, por otro lado. Todas estas cuestiones generan un clima social y una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de que por ahí personas que en otros momentos que tenían esta carga de prejuicios. Hoy es el día contra el LGBT odio, de hecho el Día Internacional, y justamente se habla de crímenes de odio y o crímenes por prejuicios, como lo define la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y digamos, bueno, hay sectores de la población conservadores, llenos de prejuicios, y que este gobierno les da un lugar para que se expresen y lamentablemente muchas veces esas expresiones tienen correlatos en las vidas, en los cuerpos de las personas de la diversidad sexual, como quedó claro con el triple lesbicidio, el ataque de odio hacia 4 mujeres lesbianas en Barracas. Bueno, según el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, el año pasado en Argentina se registraron 133 crímenes en los que la orientación sexual, la identidad y o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto para los autores. 4 víctimas más que en 2022. ¿Por qué están aumentando estos casos? Mira, creo que se relaciona con lo que te decía anteriormente. Me parece que no hay una causa sola, pero en este momento en Argentina no solamente hay un gobierno de ultraderecha que promociona discursos odiantes, que promociona discursos discriminatorios desde el poder, o sea que es grave, ¿no? Porque son violaciones de derechos humanos a nivel desde el poder y desde el discurso, y después también las políticas con esto de los recortes que te decía. Además, está habiendo una pauperización social muy grande que contradice las cifras que da el gobierno, que habla de que bajó la inflación, que parece que estuviera todo bien a nivel económico y social, y la verdad es que hay una pobreza que se desató, ya venía desde el gobierno anterior, pero ahora en los últimos meses se desató, los precios se desató, hay un clima social que se nota que hay una cuestión de desesperación de las personas que no pueden comprar comida cuando están en los supermercados o que han reducido mucho el consumo. Y eso genera como una tormenta perfecta, y para los chivos expiatorios históricamente de las sociedades han sido las personas que han sido marginalizadas por casos de, no sé, en este caso de orientación sexual e identidad,
los sectores racializados, las personas pobres, y hacia ahí se deposita mucha la violencia, ¿no? O sea, yo creo que no es una sola cosa, son varias cosas, y este gobierno realmente no solamente no ayuda desde lo discursivo y desde las políticas, sino que está echando leña al fuego permanentemente, ¿no? Y lamentablemente, literalmente, como lo pasó ahora con este incendio. Desde su perspectiva, ¿hay medidas que podrían tomarse para que se dé un cambio de mentalidad entre la sociedad argentina? Es que yo creo que el problema no es tanto la sociedad, o sea, el gobierno está haciendo medidas que van en contra de la diversidad, que van en contra de las mujeres, que van en contra de los sectores más vulnerables. Entonces, tendría que cambiar el gobierno. Realmente yo no, en ese sentido, no creo que este gobierno pueda hacer revertir las políticas antiprogresistas antiderechos que está implementando. Está haciendo lo del INADI es gravísimo. Las declaraciones diarias del vocero presidencial Adorni son graves. Se asusa, así se genera un clima de impunidad también social. Los ataques de los trolls en las redes sociales, nosotras lo vivimos a diario, eso también en las redes de Presentes y todas las personas que se dedican al periodismo. Hay también un ataque a la libertad de prensa y hacia las periodistas, sobre todo periodistas mujeres, por parte directamente del presidente Milei. Entonces realmente me parece que no le veo mucho, con este gobierno no le veo mucha posibilidad de que haya políticas que vayan a favor de las diversidades. Y por último le pregunto, ¿qué es lo que motiva un crimen de este tipo? Es decir, ¿dónde está la fobia tras el concepto de crimen de odio? Bueno, primero es interesante ver cómo se han discutido algunos términos, ¿no? Se habla de homofobia, incluso desde el activismo se discute que justamente no es una fobia, ¿no? Uno le puede tener una fobia a una araña, no a una persona. Crimen de odio, que es como lo más se ha conocido, que viene de Estados Unidos, hate crime, que es desde ahí donde viene la terminología desde la legislación penal. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elige hablar de crímenes por prejuicios, que para mí, para nosotras en la Agencia Presentes, es un término que es más adecuado, porque justamente el odio es un sentimiento, ¿no? Una emoción muy difícil de definir. La fobia también es una emoción, es una enfermedad, de alguna manera es algo patológico, y al decir eso se le saca la carga social que tiene la discriminación y la violencia, ¿no? Entonces, los prejuicios son crímenes que están cargados por prejuicios, por ignorancia, y que no los mueve solamente una emoción violenta, ¿no? Es como cuando hablábamos antes de los feminicidios como crímenes pasionales, que era una manera también de bajarle el precio a la carga social y a la estructura que permitía estos crímenes. Y los crímenes por prejuicios o crímenes de odio, eh, lo que los permite es justamente la complicidad social, no Mm, solamente la intención de una persona que odia hacia otra, ¿no? Sino sí, que es una trama social de prejuicios y violencias. Eso es lo que permite un crimen de pues odio. Ana, muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24.